Una cosa de este curso que lamento mucho es que es muy poco completo y estamos tocando temas y siento mucho que estemos tocando tan rápidamente unos temas. Hace 8 días hablamos de la cristología y hay mucho más que decir. Ni tocamos profundamente la vida perfecta de Jesús, ni tocamos la resurrección de Jesús. Nos enfocamos en la muerte de Jesús, pero hay mucho más que decir y nos enfocamos en el significado de la muerte de Jesús y también el propósito de la muerte de Jesús, la extensión del propósito de su muerte. Y muchas veces, después de hablar de cristología, el próximo tema que se cubre en la teología sistemática, como en su libro principal de Grudem, es la neumatología. La neumatología, pero en este seminario tenemos otro orden. Pero podemos pensar en la lógica de tratar cristología, más bien, prolegómena tiene sentido, las cosas que tenemos que decir primero. Luego teología, empezamos con Dios, luego Dios creó al ser humano, antropología, y luego hubo esta ruptura en relación entre hombre y Dios. Entonces ya tenemos la solución divina que es Cristo, la cristología. Ahora la lógica de seguir con la neumatología es Cristo realizó, Cristo compró la redención y ¿quién nos la aplica? El Espíritu Santo. Entonces es la lógica y así lo estudié yo y así está en su libro. Pero aquí en este seminario seguimos otra lógica igualmente válida y seguimos y hablamos de la iglesia, porque la iglesia sigue a Cristo. Pues Cristo compró la salvación y como vimos hace 8 días, para la iglesia. Él murió por la iglesia y la eficacia de su muerte es a favor de los que se componen en la iglesia. Entonces seguimos con con la eclesiología, que vamos a ver, y luego vamos a regresar, no sé si regresar, pero vamos a ir a la neumatología. Entonces hoy vamos a hablar de la eclesiología, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cristología, y ahora, ¿qué dejó Cristo aquí en la tierra? Dejó la iglesia. Y hay muchos temas que podríamos incluir en la eclesiología, y Grudem incluye temas que ni vamos a tocar. Por ejemplo, él tiene mucha discusión sobre los dones del Espíritu que se operan en la iglesia, pero ni vamos a entrar en eso. Vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia, el gobierno de la iglesia, o la estructura, como quieren decirlo, los medios de gracia que se comunican en la iglesia, y vamos a luego dar, si Dios nos da tiempo y licencia aquí, atención especial a los sacramentos. También se llaman en algunas comunidades las ordenanzas. Entonces es una tarea muy grande para las 3 horas que tenemos juntos. Pero empezamos con la naturaleza de la iglesia. Y quiero darles un esquema para pensar en la iglesia. Y es un rango, un gama de opciones que vamos a considerar aquí, una gama de opciones. Y vamos a pensar en objetivo y subjetivo. Objetivo y subjetivo, y luego vamos a tratar de pensar en puntos entre objetivo y subjetivo. Objetivo, cuando hablamos de algo que tiene una existencia objetiva, existe fuera de mí, tiene una existencia aparte de, tiene su propia existencia, su propia realización y no depende de mí. Cuando hablo de algo subjetivo, es algo que experimento, es algo dentro de mí. Y vamos a encontrar que muchas veces no entendemos otros conceptos de la iglesia
porque están operando en otro nivel de objetividad o subjetividad. Y vamos a tratar de colocarnos en un punto bíblico en cuanto a qué es la iglesia, cuál es su existencia. Otras palabras, y las tengo aquí en pintarrón, cuando pensamos en un concepto objetivo, estamos enfocándonos en la estructura de la iglesia. Y cuando pensamos en lo subjetivo, un concepto subjetivo de la iglesia, estamos pensando en la experiencia que los miembros tienen en común. Entonces, un compromiso con cierta estructura es un concepto muy objetivo de la iglesia. Un compromiso con una experiencia compartida es un concepto muy subjetivo. Y en medio, pues hay diferentes, podemos tener un concepto mixto que enfatiza tanto estructura como experiencia. Y en medio, muchas veces lo que se enfatiza es la confesión en común. Entonces, es un punto intermedio o un punto que aprecia lo mejor de los dos, porque cuando hay una confesión en común, una confesión ¿de qué? De fe, de teología, de doctrina. Esa doctrina tiene una existencia objetiva, no depende de mí. Sin embargo, mi confesión con mi boca, mi asentimiento, mi creencia en ese cuerpo de doctrina es una experiencia. ¿Me explico? Entonces, entonces un punto que es tanto objetivo como subjetivo es una postura confesional. Bien. Suena muy teórico. Vamos a poner unos nombres para pues explicar lo que estamos diciendo. Empezamos con el concepto más objetivo y externo. Y podríamos colocar aquí la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana, ¿qué es la Iglesia? Pues la organización jerárquica de la Iglesia bajo la autoridad del Papa es la Iglesia. Aunque dicen que todos los miembros confiesan la misma fe, esta declaración es patentemente falsa e imposible. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana no tiene una lista oficial de creencias oficiales. Hay un enorme cuerpo de doctrinas, pero no hay una lista oficial de lo que un católico romano tiene que creer. Entonces, es simplemente imposible que todos los católicos crean lo mismo, porque ni siquiera hay un cuerpo autorizado de lo que tienen que creer. Pero lo que identifica un católico romano como católico romano es que pertenece a la estructura de la Iglesia, que es el Papa y luego la jerarquía que desciende de su autoridad. Entonces es un concepto muy objetivo. Y de hecho, para nosotros como protestantes, como evangélicos, como confesionales, reformados, podemos decir, para nosotros es un concepto demasiado enfocado en la estructura. Sin embargo, hay un cierto atractivo. Y cuando escucho de evangélicos que se convierten al catolicismo romano, que no es algo muy común y siempre me sorprende, pero cuando pasa, muchas veces lo que encuentro en la persona está buscando algo histórico, algo sólido, algo que no depende de mí, algo que tiene una existencia aparentemente sólida. Cerca de el catolicismo romano podríamos colocar a las iglesias ortodoxas, orientales.
Y aquí estamos pensando en, por ejemplo, la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, la ortodoxa de Rumania, etc. Del este de Europa y de parte del Medio Oriente y Asia. En las iglesias ortodoxas es semejante porque enfatizan la estructura, pero pone más énfasis en menos énfasis en la organización y más énfasis en la confesión de la misma fe. Y aquí ellos tienen una ventaja, porque ellos tienen ciertas declaraciones que son históricas, objetivamente pueden decir, esto es lo que los ortodoxos creemos. ¿Y cuáles son? Son los concilios ecuménicos, los primeros 7. Entonces, ¿cuál es la doctrina de las iglesias ortodoxas? Pues es la doctrina que está en los concilios ecuménicos, los primeros 7. Y hace 8 días consideramos algunos de estos, por ejemplo, Nicea y Éfeso, Constantinopla, Calcedonia. Entonces, son los primeros 4 y luego 7 primeros, y ellos dicen, esta es nuestra doctrina. Entonces, ellos son más, podemos decir, más confesionales, aunque tienen también énfasis en la estructura de la iglesia, pero no tienen una estructura tan unida. Ellos hablan de la iglesia ortodoxa, pero yo prefiero hablar de las iglesias ortodoxas porque algunas están aliadas con el patriarca de Constantinopla y luego pues hay una separación aquí y allá, entonces es más fluido, entonces no es tan fija la estructura como en la iglesia católica romana. Reconocen el patriarca de Constantinopla como líder espiritual, pero no hay autoridad como el Papa tiene. Bien, el concepto anglicano, la iglesia de Inglaterra y las otras iglesias episcopales y anglicanas, pues podríamos también colocarles aquí, más o menos. ¿Por qué? Pues tienen un cuerpo de doctrina, pero también ellos reconocen lo que se llama la sucesión apostólica. Y reconocen, vamos a hablar más adelante de eso, pero la idea es que hubo desde los apóstoles una sucesión de ordenación pues ellos hablan de sacerdotes, pero de presbíteros, de obispos y sigue. Y ellos afirman que esto ha sido una sucesión que no se ha roto en toda la historia y sigue. Y ellos dicen que en el arzobispado de Canterbury, pues ahí sigue esa sucesión. Entonces la idea es que pueden trazar su descendencia hasta los apóstoles. Entonces es un concepto como objetiva de estructura, que este linaje ha llegado sin rompimiento desde entonces, pero también tiene su cuerpo de doctrina. Bien, podemos hablar de las iglesias protestantes confesionales. No enfatizamos tanto la organización de la iglesia. De hecho, tenemos diferentes organizaciones de nuestras iglesias y nuestra organización, como bien saben, y hasta cierto punto es una pena para nosotros que hay tantas diferentes iglesias y no organizadas. Y es una acusación que los católicos romanos tienen en contra de nosotros, porque dicen, pues ustedes están completamente divididos y hay una sola iglesia. ¿Qué pasa con eso? Pero lo que tenemos, lo que enfatizamos, es la confesión de doctrinas explícitamente estipuladas y la comunión que nosotros tenemos en esas creencias, en esas doctrinas. Por ejemplo, en la iglesia presbiteriana que tenemos,
Tenemos la Confesión de Fe de Westminster, tenemos el Catecismo Menor y tenemos el Catecismo Mayor. Es nuestro cuerpo de doctrina. Entonces no es nada difícil preguntar qué cree un presbiteriano. Pues aquí está. Es el cuerpo de doctrina que nosotros afirmamos y nosotros tenemos comunión en nuestra confesión de esta doctrina. Entonces podríamos poner aquí en medio como reformados, presbiterianos, podríamos poner pues un poco más para acá bautistas probablemente, por lo menos históricamente, confesionales, luteranos, también luteranos. No calvinistas, ¿no? ¿Perdón? Calvinistas no. Sí, calvinismo, buena pregunta. Calvinismo es una soteriología que pueden compartir bautistas, reformados, presbiterianos, hasta luteranos, aunque pues no hablan tanto de calvinismo, pero podríamos poner aquí luteranos. Bien, hasta anglicanos, pues anglicanos históricamente fueron calvinistas, muchos en su soteriología. Entonces, calvinistas no son como una iglesia, más bien una creencia en cierta soteriología. Bien, pero nosotros mantenemos la creencia no solamente en cierta confesión, pero en una estructura. Lo difícil es que tenemos diferentes estructuras, entonces no es, vamos a hablar de la estructura de la iglesia y diferentes opciones que existen o diferentes variedades, pero nosotros enfatizamos que los que confesamos estas doctrinas nos sometemos a una estructura de la iglesia. Y en la iglesia presbiteriana, si yo fuera el primer presbiteriano, pues yo afirmo que pues, los cristianos originales eran presbiterianos en este sentido, que ellos tenían una iglesia dirigida por presbíteros, por ancianos, cosa que vamos a platicar más adelante. Pero no habría nombrado yo mi iglesia presbiteriana, porque no dice nada al mundo. Y la gente siempre me pregunta, ¿qué es un presbiteriano? Sobre todo viviendo en México, la gente me pregunta, ¿qué es un presbiteriano? Y tenía que explicar que una iglesia presbiteriana es dirigida por presbíteros. Es una iglesia presbiteriana. Ahora, esto significa que nosotros estamos comprometidos con una estructura. Entonces, no es completamente subjetiva, es una confesión en común, pero también nosotros nos sometemos a una cierta estructura. Bien, ahora, cuando llegamos aquí voy a hablar, pintar con una brocha muy grande, pero hablar de la mayoría de las iglesias evangélicas están más para acá porque lo que enfatizan o ¿cómo decirlo? Decirlo de otra forma, no tienen una confesión de fe histórica desarrollada como los luteranos, como los anglicanos, como los ortodoxos, como los presbiterianos, etc. Tienen un mínimo de doctrina. Y muchas veces pueden ir a sus páginas en el internet y pueden tener ahí lo que creemos. Y luego tienen como una página de lo que creen. Y es mínimo. Tienen ciertas declaraciones y es muy sencillo y con eso dicen esto es lo que creemos. A veces alguien me escribió y preguntó, pues tienen una declaración de fe. Y dije, sí, pero es un libro, o de hecho son 3 libros. Y con gusto le comparto estos libros, pero él estaba buscando como una página. Y dije, pues, si quieren una página no tenemos. Pues, pero lo más cercano sería el Catecismo Menor,
que son algunas páginas, pero y aquí está y es lo que creemos, ¿no? Y también los evangélicos muchas veces están comprometidos con una experiencia en común. La describen de diferentes formas. Utilizan lenguaje a veces bíblico. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos tenido esta experiencia. O nosotros y es una expresión no bíblica, pero hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, o algo así. Entonces estamos afirmando que somos parte de la iglesia, no por una alianza a un cuerpo de doctrina, ni mucho menos a una estructura, pero a una experiencia que hemos tenido en común.